Hola Scorpio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. Esta es una lectura totalmente intuitiva para ti, así que quiero que pienses ya en tu problema, dificultad, circunstancia que estés manifestando en este momento y por lo cual estés mirando este video en este día de hoy. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Bueno, quiero comenzar la lectura agradeciendo todas las bendiciones que hemos recibido y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, Scorpio. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Te están diciendo en este día de hoy, crea para dominar tus instintos. Bueno, ¿dónde está esa calma? ¿Dónde está esa paz, esa sabiduría? Te están diciendo que te dediques a cualquier actividad lúdica ya o de deporte, algo que te permita a ti canalizar esas energías acumuladas que tú tienes, tal vez cosas que no les puedas decir a otras personas y que no sabes cómo hacerlo. Bueno, entonces hazlo. También te están diciendo que llega la justicia para ti. Bueno, es algo totalmente maravilloso. Esas personas que te deben cualquier cosa que te deban, física, emocional, económica, espiritual, van a recibir su merecido. ¿Listo? No es castigo, ¿listo? Es justicia, definitivamente. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, llega la justicia a mi vida. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con la lectura para economía, para solteros y también para las parejitas. Bueno, vamos a comenzar con la economía en este día de hoy. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, hay dos personas especialmente con las cuales ustedes tienen unos problemas, personas mayores que ustedes, pero es una cuestión bastante complicada. Es una cuestión en la cual tú te estás viendo solo o sola respondiendo por toda esta situación. Te dicen las cartas, vamos, calma, tranquilidad. Si es posible fraccionar este problema, esta dificultad, hazlo. Recuerda que esta lectura se podría referir a estudio, a trabajo y también a inversiones, a tus negocios, a tu dinero. Bueno, sí, o sea, vas a tener que responder solo, definitivamente, por esta situación. Las cartas también me dicen que tengas mucho cuidado con el temperamento, con tu genio, lo que te estaba diciendo en la carta anterior. Bueno, mucho cuidado con esa reacción. Estas dos cartas me reflejan eso, la ira, la pasión, pero pasiones negativas, ¿listo? Mucho cuidado con esa situación. Fracciona tu problema, solucionalo por etapas, ¿listo? Y no te me achicopales. Bueno, hay demasiadas dudas en esta situación, sí, hay demasiadas dudas, pero bueno, la mejor manera de despejar las dudas en este aspecto de tu vida es investigando, estudiando, asesorándose, no tomando decisiones a la loca, definitivamente. También pidiéndole a tu divinidad, definitivamente, que te dé sabiduría, que te dé paz, que te dé orientación para poder salir adelante. Mira, esa carta del tarot egipcio me habla acerca de tu triunfo, del logro en esta situación, pero lo que te estoy diciendo, ¿listo? Averiguar, asesorarse, ya sea abogado, economista, contador, ingeniero, lo que tú necesites, pero asesórate, ¿listo? Esta no es una situación para invertir definitivamente, ¿listo? Yo sé que eres muy ingenioso, muy ingeniosa para solucionar problemas, pero esta no es la ocasión. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo, yo avanzo, yo abro mis ojos y mis oídos y no me dejo engañar. O escribe, hecho está. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Eres una persona que tiene suerte, definitivamente. Y así como tienes suerte, tienes envidia alrededor tuyo. Te dicen que no pierdas la esperanza, te dicen las cartas en este día de hoy, que seas firme, que seas fiel a lo que tú quieres, a lo que tú ansías. Que no bajes los brazos en este preciso momento. Listo, ya llegará el momento de descansar, pero este no es el momento definitivamente. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, te voy a decir lo siguiente, hay cierto proyecto, cierta cuestión
¿qué le falta? ¿Listo? Le faltan documentos, le falta investigar, le falta, no sé, le falta sustancia a esa situación. Te van a querer manipular, sí, te van a querer engañar, sí, ¿listo? Pero no lo permitas. Bueno, a veces eres como que si te dicen por aquí es por aquí, pero no te fijas si realmente te conviene o no te conviene. No te me dejes engañar. Bueno, otra vez se repite nuevamente. Cuidado con el temperamento. Listo, me dice esta carta en el día de hoy. Bueno, hay demasiadas dudas, demasiadas demoras para que tú soluciones lo que tengas que solucionar, pero tú eres como el mago de esta carta. Eres el mago, eres la maga, tienes todo, lo tienes todo, tienes la capacidad, tienes las ganas, tienes el empuje, tienes las ideas, tienes los recursos para hacerlo. ¿Listo? Mira, sé fiel a lo que amas, sé fiel a lo que quieres. Pregúntate en este momento, ¿te quieres a ti mismo? ¿Quieres a tu familia? ¿Quieres tus estudios, tus negocios, a tus amigos? Sé fiel a eso. Sé fiel a tus sueños, a tus deseos. A veces tomamos decisiones basadas en complacer a las demás personas y esta no es la ocasión. Esta vez tienes que tomar decisiones basadas en lo que tú quieres, en lo que tú amas. Si no le haces daño a otras personas, si no te haces daños a ti mismo, a ti misma, es válido, es valedero. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, bueno, escribe: yo soy valiente, yo enfrento esta situación y lo supero, o escribe: hecho está, en los comentarios del video. No te me achicopales, mi querido Escorpio. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos. No, los solteritos acabamos de pasar. Para mis parejitas. Bueno, no importa si estás en contacto cero, también podría ser esta una lectura en espejo. Bueno, quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, la nombres en voz alta, en voz baja, como tú quieras, mientras yo barajo tus cartas en este día de hoy. Bueno, wow, aquí hay unas discusiones bastante fuertes con tu persona especial, unos problemas como bastante color de hormiga brava, diría yo, en esta ocasión con tu persona especial, problemas, discusiones, y también tiene que ver con amores del pasado, toda esta situación. Yo creo que no solamente tú, también tu persona especial se mandan su genio, se mandan su temperamento, mis queridos amigos y amigas. Listos, parece que se han encontrado la dicha con la hermosura y no han logrado cuadrar la situación. Hay demasiada manipulación en esta relación, manipulación emocional. Hay una persona o los dos se manipulan para no poner, como les digo, no tomar una decisión firme. Listo, la decisión firme puede ser en dos sentidos, digo yo. O esto se soluciona o esto se acaba. Así de sencillo. Porque es que tampoco puede uno estar en una relación que sea como una cárcel, que eso sea un tire y floje y que no se puedan dejar y que eso sea como tan traumático, tan, no sé, tan terrible. Eso ya es algo enfermizo, ya eso es algo tóxico. Busquen ayuda profesional, si eso es lo que ustedes consideran, consejero de pareja, matrimonial, religioso, lo que ustedes quieran, listo, pero busquen ayuda, no se queden ahí con los brazos cruzados en medio de esta situación. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? La ruptura de esta relación, la ruptura definitiva de esta relación. Mira, ustedes dos han tenido cosas bonitas, buenas por hacer, pero es que el mal genio, el temperamento, ustedes no los dejaron definitivamente. Lo que ustedes cosecharon es lo que van a sembrar. Bueno, malo o positivo, lo van a cosechar. Les faltó misericordia, les faltó mirarse a los ojos, les faltó darse cuenta que son humanos, el uno y el otro. Lo que yo te digo acá abajo es una posibilidad, ya, es una línea de tiempo para que tú actúes. No es para que te quedes con los brazos cruzados esperando a darme la razón a mí, es para que tú actúes. Si tú ves, si quieres, si quieren solucionar esto, háganlo. Busquen ayuda, definitivamente, sean correctos y rectos el uno con el otro, cumplan la palabra que ustedes han dicho, ¿listo? Definitivamente. Esto es una situación en la cual ustedes dos tienen, mira, así como el mago, tienen todas las herramientas, lo tienen todo para ser felices con esta relación, pero es que se han empeñado en unas cosas, se han parado en una raya que ni el uno ni el otro quieren ceder definitivamente. ¿Listo?
miren la realidad, miren la verdad, hablen los dos, sean justos el uno con el otro. Ustedes tienen en el fondo por allá, aunque sea muy en el fondo, pero sí tienen las ganas de hacer las cosas bien, tienen las ganas de triunfar. Háganlo, háganle, definitivamente. Si ven que es que el temperamento de los dos es demasiado fuerte, busquen ayuda también para eso. Hagan deporte, escriban, bailen, gritan, naden, cualquier cosa, pero, o sea, controlen ese temperamento, ¿listo? Canalicen esa energía. Si ustedes no lo hacen ahora, van a seguir igual y la próxima relación puede ser igual o peor. Entonces, ¿por qué mejor no solucionarlo ahora, en este momento? Bueno, si ustedes quieren escribir algo en los comentarios de este video, lo pueden hacer diciendo: mi pareja y yo sanamos, avanzamos y triunfamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Escorpio. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Les mando un abrazo gigante. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.